Buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, por las personas que han organizado el espacio del que se pueda hablar de filosofía y realidades, y concretamente de realidades queer, que creo que es muy necesario. Yo voy a hacer un poco un cambio de registro porque voy a pasarme al mundo irreal de la literatura, pero creo que también va a ser bastante real para muchas de nosotras, y además estoy contenta porque sé que algunas personas de las que están se han leído el libro del que voy a hablar, que es Panza de burro. Antes que nada les pongo un poquito el contexto de Canarias y de cómo han sido los estereotipos binarios en la literatura canaria hasta ahora, con algunos ejemplos. Bueno, Canarias tiene una identidad evidentemente fragmentada a nivel cultural, a nivel geográfico y político. Estamos al lado de... Bueno, estamos vivos porque yo soy de allí, pero ahora estamos en Asturias. Canarias está al lado de África, está al lado del Sáhara, recibe muchísima migración africana y tiene mucha herencia cultural africana. Está contenida dentro del Estado español y dentro de Europa. Y también tiene una gran herencia de América, de Latinoamérica, de Cuba y Venezuela particularmente, pues por toda la migración que ha habido, ¿no? Por parte y parte. Y esto se traduce en una amalgama cultural en forma de canarismos que tienen origen guanche, que bueno, los guanches eran los aborígenes de Canarias, previos a la colonización del siglo XV, pero también, bueno, canarismos que tienen origen muchísimos inglés, por ejemplo, algunos francés, portugués, etcétera. Esto también se ve en la gastronomía, que es muy variada, en el sincretismo religioso, que tiene mucho de santería, que aparece también en Panza de burro, ¿no? De santería cubana, de vírgenes negras, etc. Y todo esto está marcado también, bueno, por lo que comentaba antes, la conquista del siglo XV. Las Islas Canarias, antes que por turistas, fue conquistada por normandos, nobles castellanos y los reyes católicos en este siglo, ¿no? Entonces, todo ese fantasma de la conquista y de la colonización aparece mucho en la literatura. Por tanto, bueno, las islas funcionan como, diría Anderson sobre la nación, entendiéndolo pues como una comunidad imaginada, donde la identidad funciona más como diferencia, como una multiplicidad que se reúne en una apariencia de unidad, pero que no es tal. Bien, ante este contexto, lo normal sería pensar que la literatura canaria va a reflejar esa no binariedad, porque es imposible hablar de unicidad o de binaridad en el contexto canario, y probablemente en muchos territorios, pero hablo aquí desde mi posición situada, es lo que considero que puedo hablar mejor en este caso, ¿no? Y esta multiplicidad ha sido reflejada a nivel cultural, pero no a nivel de género. A nivel de género, la literatura ha ofrecido estereotipos binarios de hombres y mujeres, y cuando a veces en la diapositiva hablo de mujer, es a propósito, porque no son mujeres, es una mujer, una categoría, una esencia de mujer que se ha reflejado. En algunas de estas historias, por ejemplo, el Gargué o Ico, la princesa blanca, se habla de historias de la conquista de las islas, y las protagonistas femeninas son las que se enamoran de un conquistador y las islas son conquistadas, ¿no? Estas historias son sobre el hierro o sobre Lázaro, si no me equivoco, ¿no? Entonces, la mujer esencial opera como una especie de sinónimo del territorio y de la nación, en forma de metáforas y de símiles prácticamente, o sea, como muy obvias, ¿no? Tal mujer era como el fuego de la hija de Lanzarote, que tal, ¿no? O sea, es una cosa completamente estática, una categoría sin ningún tipo de contenido, y el hombre funciona de dos formas. O bien es el conquistador de esa tierra, el extranjero que enamora a esa mujer que a la que funciona como territorio, y conquistando a la mujer conquista el territorio. Y también, por otra parte, está la figura de los hombres de allí, que lo que tienen que hacer es proteger ese territorio. Esto se ve muy claramente en Mararía, que es una novela costumbrista que no trata de la conquista, sino ya de como los años 70. Es bastante famosa y una película, pienso que a lo mejor alguna persona conoce la obra de Rafael Arosaena, y es muy bonita, está muy bien escrita, pero de nuevo tenemos un personaje femenino completamente estereotipo, igualmente binario, que literalmente no tiene voz, porque conocemos su historia a través de las voces de todos los hombres del pueblo, y esos hombres del pueblo funcionan como protectores de la mujer y de la nación. Y también hay un personaje extranjero que enamora a esa mujer, y entonces lo matan entre todos porque pues es una amenaza, ¿no? Y luego, las pocas mujeres que aparecen también en esta novela, de nuevo, estereotipos binarios en los cuales solo funcionan como protectoras de la nación y de la cultura y de la tradición, y además luchan entre sí, no hay ningún tipo de sonoridad porque pues, son amenazas entre sí.
Bien, entonces ahora lo que nos interesa, un poco de aire fresco. ¿Por qué es importante Panza de Burro? Todo el panorama que he descrito es un poco desalentador, desolador y una ausencia absoluta de referentes subversivos en la literatura, ¿no? Canaria, pero pasará en más casos. Andrea Abreu cambia completamente el paradigma fuera y dentro de la literatura. Fuera, porque ya no es Rafaela Rosarena con 50 años escribiendo Mararía, es una chica de 25 años escribiendo desde su posición situada como mujer bisexual tinerfeña que ha crecido en un pueblo de Tenerife. Y los pueblos de Tenerife, quien haya estado sabe que son completamente distintos a lo que se nos vende en el turismo, ¿no? Por eso, como, bueno, me parece importante el locus en el cual se desarrolla la historia. Es un Tenerife rural, es el norte de Tenerife que es eminentemente rural y no tiene nada que ver con, de hecho hay una parte de la obra que dice cuanto más empinado era tu pueblo, pues más pobre eras, ¿no? O sea, efectivamente, ahí se construye en conjunción con lo que la naturaleza te permite. No le ganas terreno al mar para hacer una playa para 3 turistas que han pagado una millonada por el Resort del Sur. Las protagonistas también rompen con este paradigma pues, binario y estereotípico, porque son 2 niñas preadolescentes, están justo en ese momento en el que la identidad se está configurando a todos los niveles y están enamoradas, pero en ningún momento hay una alusión directa a ningún tipo de etiqueta. Esto me parece muy interesante y sin embargo es evidente y hay claro, pasajes pues, completamente sexuales acerca de su relación, ¿no? Y también, bueno, juega mucho en este límite de que son niñas, pero son adolescentes, no se sabe muy bien. Muy interesante también que la narradora no tiene nombre y habla todo el tiempo de su mejor amiga y amante, Isora, que sí tiene nombre. Y bueno, eso lo que nos indica es que primero ya no hay una relación sujeto-objeto de un narrador que habla de unos personajes femeninos o de unos hombres que hablan de una mujer vacía, sino que son 2 sujetos que están interactuando porque la identidad de esa narradora sin nombre está en absoluta apertura a la identidad de la mejor amiga a la que tanto ama, ¿no? Entonces no hay una sin la otra en ningún momento. Bueno, esto al final lo que hace es romper la heteronormatividad institucionalizada, ¿no? de los discursos a menudo nacionalistas, no en un sentido político, sino en el sentido cultural. Hay más personajes que completan este marco, como los homosexuales, que efectivamente pues, están en pareja. Esta novela va como por los 2000 tempranos. Es una pareja, lo escribo así porque bueno, Andrea Abreu escribe de esta forma en la novela, que no haya leído lo sabe. Y son una pareja que está ahí, y me parece interesante también que esos homosexuales, como son etiquetados así en la novela continuamente, están ahí, la gente los identifica, pero la gente los respeta. No tenemos aquí unas historias dramáticas de gente sufriendo por su identidad. No se alude a esto, o sea, son gente que está ahí, que está existiendo. Y ya está. Y sus vidas no son ideales, o sea, son vidas duras, pero no son vidas duras precisamente por esta identidad de sexo, género y por su orientación, por otros motivos. Simplemente están ahí, bueno, pues penetrando en la sociedad, ¿no? Y luego tenemos a Juanito Juanita, que es una amiga de las niñas, más bien, y su identidad también es moratoria. Da igual si la llamas Juanita o Juanito o Juanita Banana, juega con las muñecas. Y entonces aquí se ve como esa brecha entre la resistencia de la tradición de pues, unas generaciones más viejas, de abuelas que están en el pueblo sosteniendo pues, toda la parte doméstica de los hogares, ¿no? Porque las mujeres intermedias también están trabajando fuera. Está esa resistencia de los padres que pegan palizas a Juanito Juanita porque juega con las muñecas con sus amigas, pero las amigas les da absolutamente igual, o sea, ni siquiera lo encuentran como algo alguien, como algo ajeno, les parece normal. Entonces, me parece interesante cómo aquí hay una brecha y se está viendo cómo pues, está la tradición y está lo nuevo, y lo nuevo está emergiendo y está existiendo y no pasa nada. Y bueno, por eso Andrea Abreu utiliza como la metáfora de la panza de burro, que la panza de burro, para quien no lo sepa, es un fenómeno meteorológico que pasa en las islas y hay como unas nubes que cubren todo el cielo y se genera como un gris súper homogéneo que parece la panza de un burro, ¿no? Entonces ella considera que esta es la metáfora, entre otras cosas, del choque entre la tradición y esa novedad de emergencias identitarias que se da en el pueblo y que siempre se dio, ¿no? Bien. Vale, ¿por qué considero que bueno, esta novela ejerce una subversión del cuerpo como territorio estático, como naturaleza estática? Decía que en las novelas que había mencionado antes, Nagaría o El Guerrero de Adico, la mujer era como completamente equiparada al territorio y a la naturaleza.
Y sabemos, pues, yo creo que las personas que aquí estamos sabemos que siempre pues, la distinción sujeto-objeto, ese objeto ha sido toda aquella alteridad que se ha podido someter a cálculo, entre ellos la naturaleza. Y la naturaleza, en cuanto se somete a cálculo, deja de ser un ente vivo y se convierte en un ente muerto y completamente esencial. En este caso, la autora, en lugar de renegar de esta identificación, la revierte. Y eso me parece muy interesante, porque utiliza continuas metáforas entre esas niñas enamoradas y una naturaleza que está viva y que en cualquier momento puede explotar. Me parece interesante también el hecho de que la protagonista se llama Isora Candelaria. María se llamaba María y era descrita como virgen o como María Magdalena, una traidora que no se quería, acostar con todos los hombres del pueblo, que mala es, ¿no? Pero siempre esa ambivalencia. Y Sora Candelaria, sin embargo, Candelaria es la patrona de las Islas Canarias, una virgen negra heterodoxa, también rezada en santería en Latinoamérica. Entonces, ya eso lo revierte, para empezar. Se puede ser una virgen y se puede ser lesbiana y se puede ser gorda, porque esta chica tiene unos traumas tremendos que le genera su abuela, etcétera, etcétera. Todo eso puede pasar y puede darse debajo de la etiqueta de una virgen. Puede también haber una identificación dinámica entre los sentimientos de las personas y la naturaleza, porque es así como sucede, ¿no? La figura del volcán, como ella escribe volcán, es súper importante a lo largo de la novela, porque los sentimientos de la narradora sin voz todo el rato van al son del volcán. El volcán, no sé si alguien ha vivido en una isla con un volcán, es toda su infancia. Pues cuando es que te pasa, vives bajo la amenaza constante de que va a reventar, ¿no? Yo me pasé todo el colegio, tenía una amiga que estaba obsesionada con que se tenía que ir a Tenerife porque eso podía reventar, íbamos a morir, y claro, yo era como jajaja, pero luego La Palma, fíjate tú, no era tan jajaja, ¿no? Entonces, esto puede pasar. Y claro, ¿esto qué te enseña? Esto te enseña a convivir con la naturaleza como puedes, porque mucha gente dice, no, es que ¿por qué la gente está construyendo donde luego cae la lava? Es que a lo mejor no pudiste, tú convives con la naturaleza, no adaptas la naturaleza a la que a ti te interesa, y también aprendes que tú no dominas la naturaleza va a hacer lo que quiera, y es como una explosión constante, y esa misma ausencia de estaticidad y de esencia, ¿no? Ese mover, esa fisis, es de vuelta a la naturaleza, ¿no? Fisis como brotar, como crecimiento, de la misma forma que esas protagonistas están brotando, están creciendo y están teniendo unas identidades que no son en absoluto fijas ni binarias, sino completamente moratorias y que están evolucionando. Por eso pongo al final, ¿no?, que la identidad entonces se empieza a configurar como una diferencia, no como una categoría vacía, y esto se permite porque nos encontramos ante un plural canario, que pongo entre paréntesis porque puede ser en muchos otros casos, lo que pasa es que ahí tenemos el TID y oye, pues, tela marinera, ¿no? Pero bueno, un plural canario es un espacio vivo y que en ese espacio vivo y dinámico pues permite, al menos a nivel estético en esta novela, pero creo que también a otros niveles, la inclusión de identidades pues completamente subversivas y que están en continuo crecimiento y evolución, ¿no? Bien, también me parece muy interesante y en consonancia con todo esto, cómo Andrea Abreu le da una importancia brutal a la corporalidad y la materialidad, ¿no? En filosofía siempre es sujeto-objeto, idea-materia, etcétera, etcétera. Y lo que siempre importa es la idea, la inteligencia y la razón. Va de la mano de lo masculino hegemónico. Y toda la materia y todo lo escatológico y todo lo monstruoso va de la mano de todas las demás, y no solo de las mujeres. Siempre se habla de no, hombre, mujer, naturaleza, cultura. No. O sea, esto pasa con cualquier identidad subversiva y, por supuesto, con toda la identidad queer. Y esto es lo que también me parece muy interesante. La relación afectiva que ellas tienen, como digo, no está mediada por el lenguaje, nunca se habla de lo que son, ni en relación, ni tampoco de su propia identidad. Simplemente lo están haciendo, está pasando todo el tiempo. Y además esta relación es de amistad y es de amor y es sexual, pero también hay unos pasajes bastante fuertes en los que están en un encuentro físico bastante acalorado. Y ella, la protagonista sin voz, dice que siente que Isora es su hija, a la que parió, que le desgarra el vientre y entonces la tiene que cuidar. Y entonces, pues lo materno y lo filial está ahí todo junto, en también esa relación amorosa y sexual. O también hay una parte en la que dice, yo sentía la tristeza de Isora como si fuera mía y yo quería ser su perro y ella mi virgen y venerarla con su sangre en las rodillas, ¿no? Es decir, también pues el eros y el ágape se fusionan ahí también, ¿no? Y me parece muy interesante esta ausencia total de normas. O sea, la novela va fuera de la norma en todos los sentidos posibles. Y esto posibilita también pues, estas identidades subversivas que estamos viendo aquí, ¿no? En las que todo es posible.
hay una gran centralidad de la sexualidad, como comentaba, pero también de la autoconciencia del cuerpo. Ellas, en cierto modo, sienten esa incomodidad de su diferencia, sobre todo Isora, pues como que comentaba antes, también es un personaje pues, con un problema de trastorno alimenticio que sale todo el tiempo. Pero en lugar de ser algo excesivamente dramático, su amiga lo ve como una parte más de su ser y también lo ama, ¿no? Ama todo lo que sale de ella. Por ejemplo, aquí hay una positivización de lo escatológico impresionante a lo largo de la novela. No entro en detalles porque me parece un poco de cosas, ¿no? Pero son cosas que mejor leerlas y disfrutarlas en la intimidad. Pero vaya, por ejemplo, una cosa que sí viene al caso, esa narradora sin nombre es apodada todo el tiempo como Shit por parte de su amiga Isora, o sea, todos sabemos lo que es Shit, y es un poco modosa, la verdad, lo reconozco, soy una señorita bien, no me gusta. Pero bueno, y hay una parte en la que dice, y esto lo cito textualmente, me llamaba Shit porque la mierda es hermosa como la brumacera entre los pinos. Me parece espectacular, o sea, todo lo que viene de la tierra es hermoso, no hay que hacerle asco a nada. Y también es hermoso el vómito cuando tiene pues, esos ataques de bulimia, también es hermosa la sangre menstrual que aparece bastante, etc. No hay ningún tipo de rigidez. Entonces, pues esta fluidez con la materia también acompaña pues, una fluidez que se materializa en una escritura mal hecha, ¿no? Si lees Maravilla de Arozarena, está escrito perfectamente, es una maravilla de leer. Sin embargo, Panza de burro es una maravilla en otro sentido, porque está escrito como la gente habla. Y eso es una intención también política, también lo dice la propia Andrea Herrero, una intención política por escribir como la gente habla y por escribir en canario, que está lleno de canarismo. Bien, pues como consideraciones ya finales, bueno, simplemente quiero resaltar que esto es una novela, es ficción, pero probablemente tiene mucha realidad y que la literatura va más allá del mero disfrute estético, tiene también un mensaje político y creo que estas manifestaciones artísticas también permiten que veamos que estas personas queer existen y existieron en la realidad y que lo estemos viendo en la literatura también da referentes, yo creo que para el futuro. O sea, me parece importante. Tenemos que ver la cultura que esto está pasando y tenemos que poder identificarnos con estos personajes, ¿no? Creo que el espacio rural en general y el canario en particular, por toda la marana cultural que comentaba al principio, es un espacio idóneo para estas identidades fragmentadas, también influidas de estas niñas y de otros sujetos completamente subversivos y completamente en los márgenes. Recalco la importancia de la ausencia de categorías a la hora de hablar de ninguna de las personas que aparece en la obra y de sus relaciones. Y bueno, concluyo al final con que Panza de burro es una oda a pues, todo lo feo, a lo oculto, a lo negado y a lo monstruoso, pero que puede ser bonito y sobre todo que existe. Bueno, muchas gracias.